La iglesia en la post-pandemia. ¿Alguna vez se han preguntado qué va a pasar con la iglesia después de que toda esta situación vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad? ¿Qué cosas se van a quedar de este periodo de crisis que hemos vivido? ¿Qué cosas van a permanecer? ¿Y qué cosas serán anécdotas del pasado? Historias graciosas que contaremos en un futuro sobre este tiempo tan peculiar que nos ha tocado vivir. Lo cierto es que viviremos una época denominada post-pandemia. Y la iglesia deberá sufrir algún cambio, como lo ha estado sufriendo durante todo este tiempo. No podemos volver totalmente a la normalidad, es mi opinión y la de muchos. No podemos volver totalmente a la normalidad porque el Señor ha querido enseñarnos cosas importantes en este tiempo. Si las olvidamos, entonces, ¿cuál fue el propósito de haber sufrido todo lo que hemos sufrido este año 2020? Quiero comenzar diciendo una verdad que es como una roca firme. Y quisiera que este sea el mensaje que nos podamos llevar de todo lo que voy a estar diciendo durante estos minutos. Y es que Dios nos ama con un corazón realmente grande y decididamente Él nos busca como un esposo busca a su esposa. Nos anhela que nosotros le busquemos de todo corazón. Por eso el mensaje de esta mañana está basado en Jeremías 29, 11 al 14. Fíjense bien lo que dice estas palabras del Señor. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. ¿Cuántos lo creen? El Señor va a restaurar nuestro bienestar. Vamos a orar a ese Dios que nos ama y pedirle que nos hable esta mañana. Señor, cuán grande es tu amor por nosotros. Aunque a veces nos cuesta trabajo entender, Señor, las maneras en que tú obras. Una cosa tenemos clara, Señor, y es que tú nos amas con amor eterno. Con un amor que no cambia. Un amor que prevalece, Señor, por sobre todas las circunstancias y todas las cosas. Tú nos amas con todo tu corazón y esperas que también nosotros te podamos amar de esta manera. Enséñanos, Señor, a amarte como tú nos amas a nosotros, para poder encontrar de esa manera la vida, la bendición, Señor, que tú quieres darnos. Háblanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Sabe qué está declarando el Señor a través de esta palabra? Que Él quiere ser encontrado. Que Él quiere que tú, y debes de creerlo, tú eres su tesoro especial. Él quiere que tú le conozcas, le experimentes su amor y que con ello encuentres toda la bendición. Nosotros muchas veces seguimos al Señor consciente o inconscientemente por la bendición, porque necesitamos de Él, necesitamos su ayuda, su provisión, su seguridad, su protección. El Señor nos da todas estas cosas, pero por sobre todas ellas, el Señor quiere darse a sí mismo. Él quiere que tú y yo le contengamos en nuestro corazón, poseamos su amor, que su presencia esté morando en nosotros. Ese es el deseo del Señor. Y lo dice a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo 29. El profeta Jeremías profetizó alrededor del año 600 antes de Cristo. A ver si no nos perdemos esta mañana con muchas fechas que vamos a estar diciendo, pero es importante porque ahora estamos viviendo un año 2020 muy, muy diferente y las fechas han estado marcando
nuestra vida, nuestra rutina diaria. Entonces, volvamos un poquito la mirada hacia atrás y entendamos lo que Dios ha hecho antes. A veces creemos que lo que está sucediendo ahora es lo más importante que ha sucedido en la historia y ya el Señor está por venir y muchos aprovechan para esta situación para decir, bueno, ya ese es el juicio de Dios, ya el Señor viene. Pero tengamos una perspectiva más amplia. Veamos la historia y veamos que no somos los únicos que han sufrido a través de la historia y que hay un propósito en el sufrimiento y que el Señor controla los eventos de la historia. Es más, Él pone y quita reyes, establece imperios, establece autoridades, gobiernos y los quita para cumplir con su propósito. Así es que no nos sintamos que estamos viviendo el final. Ojalá este fuera el final, lo he dicho antes, esta tarde vamos a anunciarlo a través de la comunión, a través de la Santa Cena, recordar el sacrificio de Cristo y anunciar que Él va a volver por su pueblo. Pero tengamos una perspectiva entonces más amplia de la historia. Jeremías en el año 600 alrededor profetizó y declaró esta verdad. Primero estableció la verdad del amor de Dios por nosotros, por su pueblo. Y no solo por su pueblo, sino por su pueblo a través de la historia. Esta palabra aplica también para nosotros. Y Jeremías estaba hablando, profetizando esto justo antes del exilio de Israel a Babilonia. El exilio a Babilonia es un evento muy importante para el pueblo de Israel y también es importante para nosotros. A través del exilio, el Señor obró cosas que nos impactaron a nosotros directamente. Lo vamos a entender conforme vayamos avanzando en el tema. Dios también habló por medio de Jeremías que cuando se cumpliese ese tiempo, Él visitaría a su pueblo y despertaría su buena palabra en el corazón de ellos para hacerlos volver de nuevo a su tierra. Iba a ser un trato especial de Dios con su pueblo, así como el trato que Dios está haciendo, un trato especial con el mundo en este año, un trato especial con su iglesia, un trato especial con tu familia y contigo. Reconozcamos lo que Dios está haciendo. Es interesante notar que Dios le hablara a la nación de Judá por medio de Jeremías. Jeremías era un profeta que habló a la nación de Judá. Israel se había dividido en dos, lo hemos mencionado en otras ocasiones. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel y ambos reinos tuvieron, después de David, de Salomón, tuvieron como alrededor de unos 20 reyes. El reino del norte, Israel, todos los reyes fueron malos y todos los reyes llevaron al pueblo a la adoración, a dioses paganos y a ser infieles al pacto que había con el Señor. Pero el reino de Judá, que su capital estaba en Jerusalén y que Dios había prometido a David, su siervo, que no faltaría un hijo suyo en el trono, fue el que permaneció un poco más fiel. Pero llegó a un punto donde también se perdieron, se desviaron totalmente de la voluntad de Dios. Y entonces el Señor envió a su profeta Jeremías. El rey en turno era Joacim. Joacim se había olvidado del Señor, le había dado la espalda, se había vuelto a los dioses de los pueblos, a los dioses paganos. Y el Señor manda esta palabra a Joacim y también le dice, le profetiza que Babilonia, el rey de Babilonia vendría y los haría esclavos por 70 años. 70 años. Y se cumplieron al pie de la letra. Pero el Señor les dijo, no luchen contra eso. Recíbanlo como de parte mía. En otras palabras se los dijo. No luchen, no se rebelen contra esta obra que yo quiero hacer con ustedes. Porque después de 70 años yo los tomaré y los haré volver a la tierra. ¿Saben lo que hizo Joacim, el rey? En su corazón tan malo y tan apartado de Dios, cogió el rollo que había escrito el profeta y lo echó al fuego, lo quemó
y con eso estaba declarando sus intenciones. Él se iba a rebelar contra el rey Nabucodonosor, iba a luchar, iba a impedir que la voluntad de Dios se cumpliera. Dios le había dicho: sométanse a este pueblo, yo guardaré de ustedes. No va a ser fácil, pero yo voy a guardar de ustedes. Y el rey Joacim tomó el rollo y lo quemó. Hermanos, qué gran falta y qué gran insulto a la palabra de Dios. Y no solamente a la palabra de Dios, a Dios mismo. Rebelarse contra el trato de Dios que Él tiene para nosotros. El Señor envió de nuevo al profeta Jeremías. Lo envió al rey Joacim y le dijo las siguientes palabras allá en Jeremías 36, versículo 29 al 32. Lo vamos a ver aquí en pantalla. Y a Joacim, rey de Judá, le dirás: así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a hombres y animales? Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y la escarcha de la noche. Lo castigaré a él y a su descendencia y sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado sin que ellos escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en el dictado de Jeremías, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro de Joacim, rey de Judá. Había quemado en el fuego y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Me impresiona cómo el Señor hace preservar su palabra. Guarda su palabra. No hay nada que la pueda destruir. ¿Saben cuántos reyes han intentado quemar las Biblias y desaparecerlas del mundo? ¿Cuánta gente ha ido a la hoguera por traducir las Escrituras, por guardar las Escrituras en su poder y con el fin de darlas al pueblo? Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo fiel y sigue estando entre nosotros. Aquí dice que el Señor trajo un juicio sobre el rey Joacim y confirmó su palabra. Y además de eso, le pidió de nuevo que escribiera aquello que había destruido el rey Joacim, la palabra de Dios. Y por eso la podemos leer en nuestros días. ¿Ven cómo el Señor es fiel con su palabra? No hay nadie que tenga poder de destruirla. Nadie. Por más que digan que la palabra de Dios, la Biblia, ha sido cambiada, ha sido corrompida, o que alguien se tomó, tiene tanto poder como para haber hecho que todo el mensaje concuerde desde Génesis hasta Apocalipsis, 1500 años, más de 1500 años de escribirse la palabra de Dios por 40 hombres diferentes. ¿Quién tiene poder para editar un libro así? Solamente Dios. Dios hace que la profecía se cumpla al pie de la letra. El tema de hoy, la iglesia y la pospandemia, está relacionado directamente con la soberanía de Dios. Dios es soberano y su palabra es fiel y permanece para siempre. Y nada lo va a hacer cambiar de lo que Él se propone hacer. Él lo va a lograr. Saben, la palabra de Dios se cumplió entonces en el reino de Judá, y vinieron el imperio de Babilonia y se llevaron. ¿Conocen la historia de Daniel? Sus 3 amigos se llevaron los mejores jóvenes de la nación, a los más estudiados, más capacitados, los más sanos, se los llevaron con el fin de inculcarles la cultura de Babilonia, fortalecer su nación. Y conocemos la historia cómo Daniel fue fiel. Él seguía orando a pesar de que el edicto del rey decía: nadie va a orar a sus dioses, so pena de muerte. Y Daniel fue fiel. Sus amigos, cómo fueron al horno de fuego por no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Tremendos hombres jóvenes, valientes, fieles al Señor. La iglesia necesita ese tipo de personas, capaces
de dar su vida por aquel que nos amó primero, el Señor. Y luego conocemos también la historia cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y le pidió a sus sabios que interpretaran su sueño, pero lo difícil era que el rey les dijo: el sueño se me ha olvidado, así es que díganme qué soñé y qué significa. Vaya con el rey, ¿verdad? Además de interpretar mi sueño, díganme qué soñé. Y todos estaban a punto de morir por orden del rey, hasta que Daniel oró a Dios y le pidió a sus amigos: ayúdenme a orar para que esta tragedia no venga y el reino acabe con la vida de todos estos consejeros suyos y de nosotros incluidos. Y Dios le reveló a Daniel aquel sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. ¿Se acuerdan? Era una gran estatua que él vio en la visión. Una estatua con la cabeza de oro, con los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce y con las piernas de hierro. Eso fue el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué significaba ese sueño? Ninguno de los sabios podía interpretarlo, porque la sabiduría, declaró Daniel, la sabiduría, el dominio, el poder pertenecen a Jehová. Y entonces él, por revelación de Dios, le explicó que esta estatua representaba a los imperios que vendrían después de ese tiempo. La cabeza de oro representaba al imperio babilónico. Después de este imperio vendría otro imperio no tan magnífico y tan poderoso, que está representado con la plata y representa al imperio medo-persa. Los persas representan el pecho y los brazos de plata a este imperio. El dorso, el vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego. Y por último, las piernas de hierro representan al imperio romano. Pero dentro de la visión había algo inquietante. Una piedra, dice la Escritura, Daniel capítulo 2 y capítulo 7, que no fue cortada por mano de hombre, y representa a Cristo, que llegó y desmenuzó esta estatua, la hizo trizas, la hizo pedazos. Y dice que esa piedra empezó a llenar, se hizo una montaña grande y llenó toda la tierra. Hablando de la gloria de Dios. Dios estaba mostrando por medio de un sueño a un rey pagano lo que habría de suceder. Y hermano, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia, la iglesia y la pospandemia? Bueno, hay cosas que sucedieron en este tiempo, porque durante estos imperios, más o menos a partir del Medo-Persa en adelante, el griego y el imperio romano, está el periodo que se denomina el periodo intertestamentario. ¿Qué significa ese periodo? Son los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios guardó silencio, no hubo revelación, no hubo palabra, no hubo profeta de parte de Dios. 400 años de silencio. Es una etapa muy triste si nos ponemos a pensar. No ha sido 70 años como profetizó el profeta Jeremías en Babilonia, que luego ellos volvieron y fueron restaurados, como se cumplió la palabra, pero después de eso vinieron 400 años de silencio. ¿Qué sucedió en este tiempo? La Biblia no nos dice mucho, nos da algunos datos, pero estudiando la historia sí podemos entender qué sucedió y qué estaba haciendo Dios. Dios no estaba descansando, no estaba en el paro esos 400 años. Dios estaba trabajando. Y es lo que vamos a ver detenidamente, qué fue lo que sucedió en cada etapa. En el primer periodo, el periodo babilónico, el rey Nabucodonosor, como dije antes, tomó cautivos a algunos de los judíos más devotos y competentes, llevándolos cautivos a Babilonia, donde el profeta Ezequiel formó y desarrolló líderes que pudieran reemplazar
a los que habían caído en Jerusalén. Y el pueblo allá en el exilio confiaba en la promesa de que Dios los restauraría y los volvería a Palestina, a su tierra. Como el templo, el glorioso templo de Salomón fue destruido, en este tiempo fue cuando desapareció el arca del pacto, esa arca de oro, la que representaba la presencia de Dios. Cesaron los sacrificios, el sacerdocio, el templo fue destruido, ni siquiera cerrado, destruido. El Señor movió la historia, movió los poderes, los imperios para lograr su propósito. En este periodo surgieron las sinagogas. Ya que no había templo, empezaron a construir sinagogas en todos los lugares donde los judíos estaban esparcidos. Donde había una población con por lo menos 10 judíos, se edificaba una sinagoga. Por eso en el Antiguo Testamento no encontramos sinagogas. Esto es algo que encontramos en el Nuevo Testamento, pero surgieron aquí, en este periodo. Tomaron una importancia fundamental. A falta del templo de Jerusalén, los maestros de la ley desarrollaron un sacerdocio donde los sacrificios fueron reemplazados por la enseñanza de las Escrituras y caminar en obediencia reemplazó los rituales religiosos. ¿Notan lo que Dios estaba haciendo? Ya Dios estaba cansado de los sacrificios y de los sacerdotes que corrompían la enseñanza. Y el Señor dijo, yo no quiero sacrificios, de nada me sirven, yo lo que quiero es obediencia. Así que el Señor clausuró el templo, lo destruyó de hecho, y los volvió a la sinagoga donde la palabra de Dios tomó la importancia otra vez. No había sacerdotes, pero había maestros de la ley. Ya no había sacrificios, pero la forma de adorar a Dios era obedezcamos a su palabra. Creo que es de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Los meses donde no podíamos reunirnos en la iglesia, la palabra de Dios empezó a correr por todos los medios de las redes sociales y los medios de comunicación. La palabra de Dios estaba presente cada día. Y el Señor reorganizó nuestras prioridades. No es lo importante es ir al domingo a la iglesia y cantar. Eso es algo precioso, lo disfrutamos. Pero cuando nuestro corazón está lejos de Dios, el Señor vuelve a poner las cosas en su sitio. La palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura y la obediencia. Es similar a lo que sucedió en estos meses. Luego vino el periodo persa. En este tiempo, el rey Darío permitió volver al pueblo y reconstruir Jerusalén, los muros de Jerusalén, el templo. Pero también surgió una nueva clase entre los judíos, que eran los escribas. Ante la necesidad de tantas sinagogas, antes había un templo y ahora había montones de sinagogas, había la necesidad de que cada quien tuviera porciones de la palabra. Así es que surgió la clase de los escribas, que eran los que copiaban con toda fidelidad la palabra de Dios, la reproducían y la hacían llegar a todas las sinagogas. Ellos se dedicaron a copiar las Escrituras con exactitud e interpretar al pueblo. En este periodo fueron profetas Ageo y Zacarías, que animaban al pueblo, vamos a reconstruir Jerusalén. Los escribas, su origen fue algo de Dios, algo provisto por Dios. Luego vemos a Jesús luchando contra ¿quiénes? Contra los escribas y los fariseos. Vean cómo las cosas que comienzan bien, cuando pasa el tiempo y se vuelven religiosos, rígidos, a veces se encuentran luchando en contra de Dios. No estamos exentos nosotros. Nuestro encuentro con el Señor ha sido vida, ha sido un cambio radical, pero si nos descuidamos con el tiempo nos podemos convertir en religiosos, como los escribas y los fariseos que nos encontramos luchando contra Dios. Cuidado, no volvamos a esa normalidad, sino que tengamos una nueva normalidad. Dios necesita
que la palabra de Dios esté en la mano de todos. Y Él lo va a hacer. Y quiere usarnos a ti y a mí para llevar esa palabra. Esos son los escribas que surgieron en este periodo. Luego vino el periodo griego. Ellos llegaron en el año 332 al 300 antes de Cristo. El griego fue la lengua común en ese tiempo. La cultura helenista se extendió por todo el imperio griego y se estableció una lengua común, el griego koiné, que significa griego común. Vean cómo Dios va preparando el terreno para la venida de Cristo. En este periodo podían todos entender más o menos entre los pueblos se podían entender a través de este idioma, el griego. Por eso cuando vino Cristo, la revelación del Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego. Así es que podía llevarse a todo el mundo conocido y la gente podía entender y leer la historia, entender la historia de Jesús, de la cruz, la resurrección. Dios estableciendo un idioma común. El siguiente periodo fue una extensión del periodo griego, que el último emperador, gran emperador de los griegos fue Alejandro el Grande. Él conquistó todo el mundo conocido. Y dicen los historiadores que lloró porque ya no tenía más pueblos que conquistar. Hay ciudades que llevan su nombre en Egipto, Alejandría, y hay otras Alejandrías en otras naciones. Él fue grande y murió a los 33 años de edad. En Turquía, bueno, en varios imperios, continentes, él estuvo presente y estableció su cultura, la cultura helenista, aunque él era macedonio, y la lengua estaba ya establecida. Murió joven y se dividió su reino en cuatro imperios, y uno de ellos fue el egipcio, los Ptolomeos. Y el Ptolomeo Filadelfo de Egipto tenía una comunidad judía que estaban bien establecidos ahí, y tenían la biblioteca de Alejandría. Yo he estado en la biblioteca de Alejandría, la nueva biblioteca, porque la original fue quemada. Accidentalmente se quemó en una batalla en el mar Mediterráneo. Un barco encendido en llamas llegó hasta la biblioteca y se perdió el conocimiento de la humanidad. Estaba contenido ahí. Y se ha reconstruido, lo reconstruyeron arquitectos europeos, y es un edificio impresionante. Es muy famosa, era de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con el faro también de Alejandría. Pues el rey, el Ptolomeo de Egipto, él quería enriquecer su biblioteca con el libro de libros, el libro por excelencia, la Biblia de su tiempo, que era el Antiguo Testamento. Así que le pidió a 72 eruditos judíos que tradujeran el Antiguo Testamento del hebreo original al griego que todo mundo hablaba. Y entonces surgió la famosa traducción del Antiguo Testamento Septuaginta, nombrada así por los traductores que participaron en este proyecto, que eran 72, entonces el número más cercano es 70. La Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, siempre que hacían referencia al Antiguo Testamento usaban la traducción Septuaginta. Se sentían más identificados con el griego que con el hebreo. Vean la importancia de lo que Dios estaba haciendo, y siempre la constante es su palabra, preservar su palabra a través de la historia. Luego, después de este periodo, vino el periodo sirio. El imperio sirio es otro de los brazos en los que se separó el imperio griego. Esos estaban en Siria y conquistaron Jerusalén, conquistaron Israel también. Y empezaron a establecer su cultura helenista y organizaban unos juegos olímpicos donde los jóvenes corrían en los pabellones deportivos, corrían desnudos. Y
había una exaltación al cuerpo humano, a la belleza, y de ahí surge eso de mente sana en cuerpo sano, esa filosofía. Y esa era lo que estaba entrando en Israel. Los jóvenes judíos israelitas estaban corriendo y compitiendo, haciendo la competencia del atletismo desnudos. Y por supuesto era una perdición moral tremenda. Entonces surgió un grupo diciendo, esto no está bien, tenemos que volvernos a Dios. Y este grupo se llamaban los Hasidim. Hasidim significa los piadosos. Y ellos denunciaban esta perversidad moral y decían, Dios nos pide que nos volvamos a su palabra. Bueno, este grupo son los abuelos de los fariseos. Después se convirtieron en fariseos. Su origen era bueno. Era un llamado a la pureza, a volverse a la palabra, a la santidad. Pero con el tiempo otra vez son los que batallaban, luchaban contra Jesús y su ministerio. Los que estaban ahí fijándose si cogían trigo en el camino, si no se lavaban las manos antes de comer, si no ayunaban, en lugar de deleitarse en la presencia de Cristo. Y en Cristo mismo, que es la palabra de Dios. Pero su origen era bueno. Después de esto vino el periodo romano, que es más conocido. Y una de las aportaciones, ¿se acuerdan de la estatua? Está simbolizado con el hierro. Fue un imperio muy duro, muy cruel. Crucificaban a mucha gente y establecieron impuestos muy fuertes en todos los pueblos conquistados. Pero lo bueno que lograron ellos es la famosa Pax Romana, que dejó de haber ese vandalismo en los caminos que impedía a la gente viajar de un pueblo a otro, de una región a otra, y se estableció la paz a punta de miedo, de terror, porque los bandidos eran crucificados. La paz romana. Eso fue lo que hizo Dios en el periodo donde Él estuvo en silencio. Él siguió trabajando. Yo encuentro una relación con nuestro tiempo, con este periodo de pandemia, de confinamiento. El Señor ha seguido obrando y ha seguido poniendo las cosas en su lugar. ¿Qué podríamos decir que fue lo más importante de todos estos periodos? ¿Qué consideran lo más importante? A mi parecer, lo más importante es el establecer el griego como lengua común. Creo que ha sido lo más importante. Y si pudiera escoger en segundo lugar, sería la traducción de la Septuaginta, el Antiguo Testamento. Porque eso dio la base para que el Evangelio fuera entendido. No solamente por el idioma común, sino que especialmente el Evangelio de Juan usa los conceptos filosóficos griegos para presentar a Cristo. Recuerdan, Cristo es la palabra. La palabra era el principio, el Logos. Y el Logos estaba con Dios y era Dios. Y el Logos hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo entendían bien en todo el mundo, porque estaba la cultura helenista que se entendía. Y lo entendían porque estaba en su idioma griego. Por supuesto, tener la palabra conservada, los escribas, los fariseos, todos tuvieron su contribución. Otra importante es la paz. Pablo pudo visitar, incluso se piensa que hasta llegó a España, gracias a todos los caminos que se construyeron. ¿Se acuerdan de ese dicho? Todos los caminos llegan a Roma. Se construyeron montones de caminos que llevaban a Roma precisamente. Y él podía, y en la Biblia podemos encontrar referencias donde ellos usaban los caminos construidos por los romanos. Y esta paz permitió que el Evangelio se extendiera. Aunque luego vino la persecución, también por mano de los romanos. El Señor estaba preparando el escenario para la venida de Cristo. Dice Gálatas capítulo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y noten esto, el Señor no solamente tiene en sus manos el corazón de los reyes, los gobiernos, Él pone y quita, sino que en sus manos está el tiempo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Cristo. Saben, este tiempo que estamos viviendo ya está determinado. Está determinado cuando termina. Valga la redundancia. Eso significa determinado. Sabemos cuál es el final. ¿Cuándo saldrá la vacuna eficiente? ¿O cuándo estaremos listos, inmunizados para volver a tener esa libertad y olvidarnos de esas mascarillas? Ya está, el Señor lo sabe, pero no va a suceder hasta que no cumpla su propósito. ¿Recuerdan el mensaje al principio? Dios nos ama con amor eterno. Y Él está llamando nuestra atención para que le busquemos y le busquemos de todo corazón. Y Él dice, y yo me dejaré encontrar. Hermano, amigo que nos visita, Dios quiere dejarse encontrar. ¿Entiende lo que está sucediendo ahora? ¿Te estás enterando de lo que está pasando ahora? Es Dios llamando nuestra atención, diciéndote, búscame y viviréis. Buscadme y viviréis. El tiempo está en las manos del Señor. Cuando Cristo realizó su ministerio, se encontraba siempre luchando contra los fariseos y los escribas, siempre luchando contra ellos, siempre batallando. Yo creo que era tan hostil la actitud de los fariseos y los escribas que el Señor estaba cansado, harto de ellos. Pero Él seguía enseñando, Él seguía sanando, aunque estuvieran viendo y aunque estuvieran pensando cualquier clase de blasfemia en su corazón contra Él. Él seguía sanando, levantando al paralítico, diciéndole, toma tu lecho y vete a tu casa, aunque fuese sábado y lo criticaran. El Señor seguía sanando, restaurando. El Señor sigue sanando y restaurando nuestro tiempo también. Y el Señor les dedicó unas palabras especiales allá en Juan capítulo 5, versículo 38 en adelante. El Señor le dice, ustedes no conocen al Señor. A los escribas y a los fariseos les dice, ustedes no conocen al Señor. No han oído nunca su voz, ni sus ojos han visto su apariencia. Y el Señor agrega, ni la palabra, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen a aquel a quien Él envió. ¿Notan la tremenda palabra que el Señor está diciendo? Ustedes no conocen a Dios. ¿Cuántos grupos religiosos hay ahora? Grandes, que están creciendo, que se proclaman la religión verdadera, a los cuales podríamos decirles, ustedes no conocen a Dios. Nunca han escuchado su voz. Ni su palabra está habitando en sus corazones. ¿Saben por qué? Porque no creen en aquel a quien Él envió. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esa es mi frase favorita. Cuando envío algún correo electrónico, mi firma pone, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque para mí así de sencilla es la vida cristiana. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida ni has experimentado nada. No conoces al Señor. Y Juan dice, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por si no queda claro con la primera frase. Miren lo que dice el Señor, sigue diciendo a los escribas, a los judíos, a los sacerdotes. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Estoy leyendo otra versión a propósito, porque la versión 60 dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Algo así dice la versión 60. Pero está como un mandamiento, escudriñar las Escrituras, pero el original está más cerca a esta traducción. Jesús no le estaba diciendo escudriñen las Escrituras, le están diciendo ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ahí encuentran la vida eterna. El Señor estaba diciendo algo muy, muy fuerte, porque las Escrituras, la palabra de Dios, es lo más grande
que había para un judío y sobre todo los escribas y los fariseos. Pero el Señor le está diciendo, ustedes la estudian porque piensan que ahí está la vida eterna. Y el Señor le está diciendo, en realidad, ellas dan testimonio de mí. Lo que está diciendo, la vida eterna está en mí. Yo soy la palabra de Dios. Yo soy la revelación de las Escrituras. Yo soy la revelación más grande de Dios. Dios está preparando a su iglesia en la pandemia para revelarse a sí mismo. Hemos dicho que es importante volvernos a la enseñanza, a las Escrituras, pero Lutero decía, si leemos la Biblia, las Escrituras, y miren que era un hombre que consideraba sumamente importante las Escrituras, dio su vida y sufrió lo que sufrió por traducir las Escrituras al idioma del pueblo en Alemania. Y él dijo, si leemos las Escrituras y no tenemos un encuentro con Cristo, entonces es como si no hubiéramos leído nada. Él decía, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Es una declaración peligrosa porque si la entendemos bien, es verdad, 100%. Pero si no entendemos, habrá quien dice, bueno, Dios me reveló y me habló, y entendemos que Dios habla a través de la palabra. Ya no hay más revelación. Se selló la revelación. La misma Biblia lo dice. Pero Lutero lo que estaba diciendo, la palabra de Dios no son unas hojas y unas letras impresas en esas hojas. La palabra de Dios es una persona y se llama Cristo. Dice el Señor, sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Escuché hace poco a un amigo pastor muy querido, Abraham Cervantes. Estaba hablando de este tema y él decía, es como ir a un restaurante y que te den el menú y pagar el precio que hay ahí y no comerte el plato. Eso es lo que hacían los fariseos, los escribas, los judíos religiosos. Iban a la Escritura, pero no disfrutaban de Cristo. No tenían un encuentro con Cristo, no saboreaban a la revelación de la Escritura que es Cristo. Hermanos, tengamos cuidado con esa actitud farisea de ir a la Biblia y no tener esa experiencia, ese encuentro con el Señor. Es el propósito de leer la Biblia. Conocer, disfrutar, encontrar a Cristo en ella. Después de estos periodos por los cuales los he llevado, y espero que todavía estén alguno con su mente despierta, vino Cristo habiéndose cumplido el tiempo y toda su gloria, esa piedra no cortada por mano humana que vino y que está todavía despedazando todos los imperios y que llenará toda la tierra con su gloria, es Cristo. Pero en el proceso ha habido momentos difíciles para la iglesia. Por eso les decía, no pensemos que esto es lo peor que ha vivido el mundo. Vino la persecución por parte de los emperadores. A partir del siglo II y el tercero, persecución tras persecución. Pero en este periodo la iglesia fue expandida. Surgió la necesidad de escribir epístolas a las nuevas iglesias. En gran parte las iglesias estaban formadas por gentiles, por pueblos no judíos. Tenemos la carta de los Efesios, Filipenses, Colosenses. Surgió la necesidad y vino la persecución y entonces vinieron el tiempo de los padres de la iglesia, que son los apóstoles. Ya todos habían muerto, pero vinieron los padres de la iglesia, que son algunos de ellos fueron discípulos. Policarpo fue discípulo de Juan, por ejemplo, y varios nombres que si se los digo a lo mejor no les suenan familiares. Pero los padres de la iglesia citan los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos en sus escritos citan cada uno de los versículos del Nuevo Testamento.
vean si era importante para ellos o no la palabra de Dios. Solamente hay 11 versículos que ellos no citan del Nuevo Testamento. Así que si no tuviéramos todas las copias del Nuevo Testamento que existen, que son como 5,000 copias, no hay ningún otro libro, ni el Corán, ni ningún otro libro que tenga tantas copias, tan tempranas como el Nuevo Testamento. Si no existieran esas copias, solamente con los escritos de los padres de la iglesia podríamos tener íntegro el Nuevo Testamento, con excepción de 11 versículos. ¿Cómo Dios preserva su palabra, verdad, hermanos? Quiero terminar diciendo esto. La Biblia es muy importante. Una iglesia que no está fuerte en las Escrituras no va a sobrevivir esta pandemia. Para sobrevivir la pandemia necesitamos estar fuertes en las Escrituras. En septiembre vamos a ofrecer un curso, un seminario de los fundamentos de la fe cristiana. Participen, no se queden fuera. Lo va a impartir nuestro hermano Manolo y lo va a hacer a través de internet, así es que podemos participar si tenemos los medios, y si no, díganos y podemos ver cómo ayudarles. Pero queremos que participen, porque si no estamos firmes en la Escritura, en la fe, en conocer a Cristo, no vamos a sobrevivir. El Antiguo Testamento, les voy a dar un dato curioso, tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27, son 66 libros en total. ¿Saben cuánto tiempo se toma para leer estos 66 libros? Si lo leyéramos de corrido. Más o menos 70 horas. Así que en menos de 72 horas, en menos de 3 días, podrías leer la Biblia de tapa a tapa. Es increíble que hay personas dentro de la iglesia que nunca han leído la Biblia una vez en su vida. La revelación que Dios ha guardado y preservado de tantas maneras, desde aquel episodio con el profeta Jeremías, el rey Joacim, cómo la preservó, los escribas, y antes de eso y después de eso. Y nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos y no la leemos. No es absurdo, no es incongruente, hermanos. En menos de 70 horas lo podríamos leer, o en 70 horas, dependiendo si eres más rápido para leer o no. Termino con el mensaje con el cual inicié. Dice Jeremías 29, 13 y 14. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Dios quiere restaurarte. No sé cómo has sufrido la pandemia, esta crisis sanitaria. Si has perdido cosas. Hemos perdido planes, viajes, vacaciones, muchas cosas. Trabajo. Algunos han perdido relaciones al estar confinados tanto tiempo. Pero Dios quiere restaurarnos. ¿Nos dejaremos restaurar? Ya sabemos dónde está la solución, ¿verdad? Es la palabra de Dios y Cristo. Vamos a orar y vamos a terminar así. Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor, a través de la historia. Gracias. Señor, ayúdanos a reconocer este tiempo como iglesia tuya. Señor, permítenos poner nuestro corazón en lo que realmente es importante para ti. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón, a buscarte como nunca antes, Señor, lo hemos hecho. Y Señor, que este tiempo sea para robustecer a tu iglesia, vigorizar, Señor, nuestros corazones, nuestro espíritu a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrazar a Cristo con todo nuestro corazón y no olvidarnos de ti cuando todo esto pase. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a proclamar tu palabra a tiempo y a destiempo, en todo lugar, por todos los medios. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti de todo corazón, porque tú te quieres dejar encontrar. Gracias por el amor que tú tienes por tu iglesia y por el mundo entero. En el nombre de Jesús oramos. Amén.